Hola, hola mi gente linda, una vez más aquí reunidos con ustedes. Muchas gracias por acompañarme. Hoy estamos haciendo un tutorial más para una amiga del canal que me lo pidió, la verdad, hace bastante tiempo y no había podido hacerlo porque son muchos los modelos que ustedes me mandan, pero parece que ella lo necesita, ya no puede esperar más, entonces por eso lo estoy haciendo así como rápido de carrerita, ¿no? Entonces es este modelo, ustedes lo tienen que estar viendo en pantalla. Ella no tiene problema con la blusa, pero quiere que le explique la falda porque no tiene muy claro cómo la debe hacer. Entonces vamos a hacerla rápidamente. Entonces lo que vamos a hacer es que voy a coger un pedazo de tela de papel doble, así de esta manera. Vamos a hacer una rotonda. Entonces vamos a empezar como ya lo hemos hecho antes. Lo primero que vamos a hacer es vamos a definir el largo. Esta falda yo para el caso de mi maniquí le voy a dar un largo de 1 metro, ¿no? Entonces lo que tengo que hacer es que de aquí hacia allá voy a poner 1 metro. Ok, este molde yo lo voy a hacer en escala bien pequeña para que me quepa en el papel. Entonces 1 metro de aquí hacia allá. Ok, y marco. Ahora voy a tomar mi medida de cintura, que para el caso de mi maniquí son 76. Lo voy a dividir en 6.28, me da 12.1. Entonces de aquí hacia acá voy a poner 12.1. Marco un punto y de aquí hacia allá pongo nuevamente 12.1. Y de aquí para allá voy a poner esta misma medida, o sea 1 metro. Muy bien, ahora de aquí así en este como las manecillas del reloj voy a marcar 12.1. Muy bien, algo así. Ahora le voy a dar el largo a la rotonda, que va a ser de 1 metro. Entonces le voy a dar 1 metro en todo el orillo. Aquí estamos haciendo la tela, la falda que va debajo. Y estamos haciendo también el forro. Este es el molde para la falda que va debajo y para el forro. Y encima después le vamos a hacer una sobrefalda que va en piezas. Ok. Así de esta manera. Entonces aquí nos quedaría lista nuestra rotonda. La voy a cortar. Así. Y aquí también la cintura. Muy bien, entonces aquí nos quedaría una rotonda. ¿Ya lista? Yo les aconsejo que esta rotonda la corten 2 veces. 2 veces, porque aquí se puede ver que hay bastante tela. Entonces vamos a cortarla 2 veces más el forro, si quieren. Si no quieren, pueden cortarla una sola vez más el forro, ¿ok? El forro lo podemos cortar con el mismo molde. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es darle el aumento para el orillo de pañuelo, porque parece que tiene orillo de pañuelo, y aquí le abrimos aproximadamente unos 13 centímetros, puede ser para el cierre, ¿ok? Cuando ustedes la vayan a cortar, la ponen sobre la tela. Aquí en esta parte no le den costuras, no le den, para que les quede aquí la boca un poco más grande, para que puedan tener el aumento del cierre. Entonces aquí no le dan aumento de costura, lo cortan por aquí y al orillo le dan 2 centímetros de aumento de costura para recuperar lo que perdimos aquí. Es una manera fácil de hacerlo, ¿ok? Entonces esa es la manera. Ahora
Si el molde no les cabe en el ancho de la tela, entonces vamos a tener que partir el molde. Entonces en este caso el molde lo tendríamos que partir por aquí y aquí hacerle la abertura. Tendría que ir partido el molde así, entonces lo cortaríamos así de esta manera. Ok, en caso tal de que no quepa el molde en el ancho de la tela. Ok, muy bien. Entonces eso estaría listo. Ahora vamos a hacer el otro molde, que es la parte de arriba. Esta parte de arriba vamos a mirarla. Ok, yo aquí tengo un pedazo de papel grande. Como pueden ver, es un pedazo de papel grande. Entonces aquí estamos haciendo el molde para después ir a cortarlo en la tela, ¿no? Entonces lo que yo voy a hacer es que voy a doblar este papel así de esta manera, doble, así, y ahora lo voy a doblar así. Así de esta manera. Muy bien, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a tomar nuestra medida de cintura. Dijimos que nuestra medida de cintura es de 76 centímetros, ¿no? 76 centímetros. Dividido en 3,14. 3,14. ¿Para qué? Para que me quede la parte de la cintura más grande y pueda yo tener mucho más fruncido aquí en la parte de la cintura, porque si no, no va a quedar con un fruncido suficiente. Muy bien, entonces lo vamos a dividir en 3,14, entonces me da 24. Entonces esos 24,2 yo los voy a poner aquí. Ok, entonces 24,2. Como les digo, yo el molde aquí lo estoy haciendo en una escala bien pequeña para que me quepa el espacio, ¿no? Pero las medidas que les estoy dando son reales. Muy bien. Entonces aquí me va a quedar bastante parte en la cintura para poder fruncir, para que quede bonito. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a doblar el molde así de esta manera, porque yo necesito saber la mitad. Esta es la mitad. Si se dan cuenta, ya conseguí la mitad. Muy bien. Entonces aquí en esta medida yo voy a poner el largo de la falda, o sea, 1 metro. 1 metro. Y aquí en este lado y en este lado yo voy a poner esta medida, esto. Entonces yo le voy a poner más o menos unos 65. Ustedes le pueden poner de pronto 70, que si le parece que está muy largo, cuando esté en el maniquí le pueden cortar. Es mejor que quede largo y que no vaya a quedar más corto, ¿no? Entonces vamos a ponerle 65. Vamos a ponerle 70. 70 aquí y 70 aquí. ¿Ok? Muy bien. Entonces ahora lo que vamos a hacer es vamos a dar esta curva. Vamos a dar esta forma aquí. Yo la voy a dar así, algo así. Más o menos esta forma. Y para cortarla, la voy a doblar. Y la voy a cortar. Para que me queden las dos partes iguales. Muy bien.
Entonces quedó así. Ahora, aquí en el modelo se ve que está cortado. ¿Se dan cuenta? Parece que está cortado y quizás se ve mejor. Entonces lo que vamos a hacer es que lo vamos a cortar. Además, es mejor porque quizás el ancho de la tela no nos va a dar. Entonces, si lo cortamos, podemos ir poniéndolo en la tela uno por uno y los iríamos cortando. O sea, esta es la tela, entonces aquí pongo uno, aquí después pongo el otro y así sucesivamente voy avanzando porque si no, no me va a alcanzar el ancho de la tela para ponerlos. Entonces aquí lo que yo voy a hacer es que los voy a fruncir y los voy a poner en el vestido. Entonces me va a quedar con bastante vuelo. Déjenme les muestro aquí. Ok, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a cortar esta en la tela que va a ser. La cortamos una vez y la cortamos y le cortamos el forro. Eso por esta parte. Y además le vamos a cortar estas, las vamos a cortar 1, 2, 3, 4 y las vamos poniendo en la cintura, en el contorno de la cintura, ¿ok? Así fruncidas y le hacemos el orillito de pañuelo. Ya les voy a mostrar entonces cómo se ve en el maniquí, ¿ok? Ok, chicos, entonces así quedaría nuestra falda en el maniquí. En cada espacio de la cintura yo puse una de las capitas pequeñas que cortamos, una aquí, otra atrás y otra por el otro lado. Entonces me quedaría así de esta manera. Aquí en el orillo le podemos poner orillo de pañuelo, eso me quedó como mal cortado. Esto le podemos poner orillo de pañuelo o le podemos poner esto, que es lo que yo ya les explicaba a ustedes, que también quedaría muy bonito. A veces yo he visto esta clase de modelo con esto en el orillo y se ve muy bonito porque le va a dar como más golas, ¿no? Como más, una mejor forma. Entonces así de esta manera nos quedaría nuestra faldita. Yo simplemente la fijé con alfileres, ¿no? Para que ustedes pudieran apreciarla. Y así quedaría entonces. Entonces ya saben, cortamos una rotonda, cortamos el forro. Yo aquí tengo una sola rotonda, no le tengo forro, no le corté forro. Ya con el forro se va a ver mejor. Entonces cortamos una falda en la tela principal, puede ser un velo, depende del que vayamos a usar. Cortamos el forro también con el mismo molde de la rotonda y cortamos las 4 piecitas así como les expliqué. Y las ponemos encima. Y así de esta manera nos quedaría nuestra falda. Muy linda, espero les haya gustado, espero les haya servido, espero mi amiga no haya sido muy tarde para ella y lo pueda aprovechar. Ok, muchas gracias chicos por acompañarme, nos vemos en una próxima oportunidad.